Hermanos, buenos días. Este es el miércoles séptimo de la Pascua, prácticamente ya en los últimos días de la Pascua, y vamos a meditar la palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos 28 al 38. Pablo va para Jerusalén con todo el peligro que eso significa. Se está despidiendo de esta última comunidad en la que ha permanecido en Éfeso, a la que ha ayudado tanto, a la que ha catequizado, preparado tantas veces. Y en un discurso muy emotivo que finaliza arrodillándose Pablo, orando por ellos y despidiéndose, lo abrazan entre lágrimas, sobre todo pensando por las palabras de Pablo que dice que lo más seguro es que no lo vuelvan a ver. Pero ¿cuál es el corazón de estas palabras de despedida de Pablo? ¿Qué es lo que más le importa? Pablo se está dirigiendo sobre todo a los presbíteros, a los ancianos de Éfeso, aquellos que les corresponde cuidar el rebaño, y les dice: estén alertas, porque uno de los temores de Pablo al irse es que lleguen los lobos feroces, los falsos pastores, los falsos doctores que intenten deformar la doctrina y arrastrar a los miembros del rebaño consigo por un camino equivocado. Este es un problema que siempre ha tenido a la iglesia a lo largo de todos los siglos. No faltan falsos profetas, no faltan falsos doctores, pastores, visionarios y mensajes que contradicen el evangelio. Eso no falta. Esto no es nuevo para nosotros. Pero a pesar de que el mensaje de Pablo es a los presbíteros, a los guardianes del rebaño, a los ancianos, yo pienso que todos nosotros, como cristianos, ayudamos al pastoreo de Cristo, que es el único pastor. Y, por ejemplo, los padres de familia son pastores de sus hijos en el sentido de que son los primeros que le ayudan a conocer el evangelio y la fe. Y deben advertir que en este mundo, a través de las redes sociales, a través de la sociedad y los diferentes medios que existen, y la forma como se manifiesta la vida y la música y la televisión, etcétera, etcétera, a veces llevan contenidos tan distintos o tan deformadores de lo que dijo e hizo Jesús. Hay personas que quieren acomodar a Jesús a su manera. Hay personas que quieren acomodar el evangelio a ellos y no ellos acomodarse al evangelio. Y dan un falso camino. Un falso camino. Hay que tener mucho cuidado porque el peligro siempre está allí. Los lobos siempre estarán allí que quieran destrozar el rebaño. Esto no es nuevo. Jesús mismo lo predijo en el Evangelio. La comunidad cristiana es posesión de Dios, por eso todos debemos estar siempre alertos. Amén. Queridos hermanos, y vamos a continuar con la meditación del Santo Evangelio, que hoy es del Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 11 al 19. En la primera lectura, Pablo se estaba despidiendo y le estaba rogando a los presbíteros de Éfeso que cuidaran mucho el rebaño. Estaba preocupado Pablo. Aquí en Juan, en la continuación de la oración sacerdotal de Jesús, esta oración que Jesús eleva al Padre por sus discípulos y por aquellos que van a creer en la palabra dada por los apóstoles. Jesús está pidiendo al Padre porque se va y porque ha trabajado por los apóstoles y les toca
y a Jesús interceder y pedir ante el Padre por sus propios discípulos. Así como Pablo está preocupado por el rebaño de Éfeso, aquí Jesús está preocupado, entre comillas, ¿no? Entiéndase. No es la palabra quizás acorde, pero está pidiendo por el rebaño, el primer rebaño, el que él ha formado con los apóstoles. Y entonces ora por ellos, para que sean uno lo mismo que nosotros. Es una de las expresiones, una de las frases que aparecen en su oración. Y esto significa que la unidad del Padre y del Hijo es el modelo y el principio de la unidad de los discípulos. Este tema es importantísimo, muy importante, el tema de la unidad. Pero vamos a darnos cuenta que el modelo de la unidad que está propuesto por Jesús es la unidad que el Padre y el Hijo tienen, que así también sea la unidad de sus discípulos. Hay que pedirle a Dios por esto, hay que esforzarse, esto es difícil, pero la pieza, siempre lo hemos dicho, de enclave, la pieza que nos une a todos es Cristo, es su evangelio y su palabra. La palabra de Dios habla del odio del mundo a la luz. El mundo odia la luz, el mundo odia la verdad, el mundo odia el evangelio que Cristo había transmitido. Por eso Jesús exige la protección divina para los apóstoles. Las tinieblas repelen la luz, no les gusta. Y esto es algo con que todos los que creen en Jesús deben siempre contar. Dice Jesús, no te pido que lo saques del mundo. Y esto porque el destino de la iglesia es vivir en el mundo sin ser del mundo. Vivir en el mundo sin ser del mundo. Influir en el mundo sin dejar que el mundo la influya a ella. Amigos míos, contemos con la oración de Jesús que pide al Padre por todos nosotros. Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.